Ya, dale cuando queráis. Ok. Eh, Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar una especie de resumen de lo que es el paper de Müller y colaboradores publicado en 2008, y en el que básicamente presentan los nuevos modelos, las nuevas grillas para edades, tasas de expansión y asimetrías de expansión en la corteza oceánica del planeta. Previamente, en 1997, Müller y otros presentaron un primer set de grillas de isocronas del fondo marino que son ampliamente utilizadas en distintos campos como geología y geofísica marina, eh, sismología global, entre otros, pero que presentan muchos gaps básicamente en estas zonas, y el motivo de estos gaps se debe a que cuando fueron publicadas estas grillas, estos sectores en particular no se encontraban bien mapeados, de hecho se encontraban pobremente mapeados, y ahora con nuevos datos prepararon otro set de grillas nuevos en el que, primero que todo, solucionan el problema de los gaps, teniendo ahora una grilla completa de edades para la corteza oceánica y una grilla de incertidumbre asociada a esta nueva grilla de edades. Y además presentan dos nuevas grillas que no habían presentado anteriormente, en la que se incluye las tasas medias de expansión del suelo oceánico y la de asimetría de expansión del fondo marino. Para esto, consideran las ubicaciones y geometrías de las dorsales en el tiempo, creando o reconstruyendo, mejor dicho, isócronas del fondo marino a partir de anomalías magnéticas que permiten identificar las edades del fondo marino, zonas de fractura identificadas con anomalías gravimétricas y un set de rotaciones finita y global en el que básicamente responde a la geometría de las dorsales en el tiempo, porque asocia un ángulo con latitud, longitud y una edad. Algo importante a destacar es que mantienen las técnicas de interpolación utilizadas en las grillas del 97, y las isócronas que construyeron para estas nuevas grillas en las principales cuencas oceánicas mantienen los crones utilizados para el 97, que parten como en 10,9 millones de años, si mal no recuerdo, y tienen una separación del orden de 10 millones de años entre un cron y otro. Y las cuencas de Trajarco y de los mares del Coral y de Tasmania utilizan isocronas con intervalos más densos de crones, partiendo en 0,8 millones de años y con una separación del orden de 2,5 millones de años entre cron y cron. Después, bueno, con eso básicamente es que hacen la grilla de edades, y después en el paper comienzan con el análisis de errores para poder identificar eh, la precisión del modelo, y también mantienen la forma de calcular como las incertidumbres utilizadas para las grillas del 97, pero agregan el uso de las anomalías magnéticas, lo que permite limitar en cierto sentido lo que también disminuye los errores. Y las fuentes de errores que identifican son la distribución espacial irregular de los datos de anomalía magnética utilizados. Como se muestra acá, hay sectores donde hay mayor densidad de datos que en otros, por ejemplo estos, y que también existe un supercron del Cretácico normal, ese es el nombre que recibe, que no permite tener una mayor precisión en las edades asociadas al suelo, ya que eh, abarca tiempo desde los 83 millones de años hasta los 118 millones de años. Y además el propio espaciamiento que eligieron para cada una de las isocrones que construyeron, que no fue un espaciamiento parejo. Y
luego proceden a estimar la precisión de la grilla, considerando el error asociado a cada una de las celdas de la grilla. Este vendría siendo el resultado de la grilla con las edades del fondo oceánico, y que estas edades difieren también de las edades inferidas de los datos magnéticos. También la distancia de cada uno de los nodos de la grilla hacia la anomalía magnética más cercana, entre más lejos estén, más error asociado debiese haber. Da la misma distribución que hay de los datos de anomalía magnética, y el gradiente de la grilla de edades, dado que a gradientes mayores, como estos de acá, hay un error asociado mayor también en el cálculo de las edades, y eso implica que las zonas con tasas de expansión más lenta tienen asociado un mayor error a la hora de poner la edad aquí en la grilla, que en las zonas de expansión más rápida. Después de todo un tratamiento de errores que hacen y cálculos, llegan a esta grilla de acá, con errores que van desde los 0 a los 15 millones de años. Para los órdenes de magnitud que se manejan en las edades son bastante pocos. Y crean también las grillas de tasa de expansión y de simetría a partir de los mismos datos que utilizaron para las grillas anteriores, y donde básicamente se observan muy bien acá que son zonas de expansión más lentas, se observan más errores, por decirlo de algún modo, aquí a los costados. No se ve algo muy homogéneo que digamos, pero sí que son zonas mucho más rápidas de expansión, y las de asimetría de expansión que básicamente lo que cuantifican es cómo se distribuye el material a medida que se va generando a los costados de las dorsales, siendo los colores verdes, que es los tonos más verdes, que se distribuyen de forma más o menos pareja, 50% a cada lado. Los tonos más rojos es que hacia ese lado se concentra más material que al otro, todo asociado como a una misma edad. Y los tonos azules, por consiguiente, son donde menos material queda para una misma edad, un mismo tiempo de formación, por decirlo de algún modo. ¿Y para qué son útiles estas grillas? Por ejemplo, en reconstrucciones tectónicas regionales. Los autores en particular en el paper revisan muchos ejemplos. Yo aquí voy a ver solamente uno, que utilizan los resultados de la grilla más modelos desarrollados por otros autores o desarrollados en otros momentos. Como en el caso del Atlántico Norte, se basa básicamente en el modelo desarrollado por Gaina y otros el 2002, y que con los datos asociados a las grillas se logran estos resultados de acá, donde lo interesante es que esta es la existencia de esta expansión en la bahía Baffin, que según el modelo se formó entre las cronas 27 y 13, y que por la geometría que tiene es una abertura más bien oblicua, y la tasa de expansión muy lenta. Se cree que podría tratarse de una expansión amagmática en la que también hubo exhumación del manto y serpentinización. Y lo importante de esto es que hay datos geofísicos, datos de refracción sísmica publicados por Reed y Jackson en el 97, que también apoyan esta idea, esta conclusión. Otro ejemplo de lo mismo, el uso de modelos con los datos asociados a las grillas,
es la reconstrucción de isócronas sintéticas del Neotetis, que sugiere que el fondo marino del mar Mediterráneo se formó cuando el bloque Cimmeria se separó de Gondwana en el Pérmico tardío, y resulta que eso implicaría que las cuencas del Mar Jónico y del Mediterráneo Oeste poseen el suelo marino más antiguo que se encuentra in situ, con edades que van desde los 270 millones de años a los 230 millones de años, que sería básicamente el Pérmico tardío hasta el Triásico medio, si no me equivoco, eh, y, eh, y que también es apoyado por las características geofísicas de estos lugares, eh, la idea de que son, se formaron previo al Jurásico temprano. Lo interesante de esto es que se contradice con lo que se sabía en ese momento, que era que el lugar donde el fondo marino in situ era más antiguo era parte del Pacífico Oeste. Sin embargo, esa zona data del Jurásico, por lo tanto sería eh, más nueva que el Mar Jónico y el Mediterráneo. Otro ejemplo más que se ve en el paper a mayor detalle, y que en honor al tiempo yo solamente lo voy a nombrar, es el basamento, es la profundidad residual en el basamento oceánico, en el que utilizan modelos que asocian la edad de la corteza con la profundidad a la que se encuentra, y utilizan mapas que permiten asociar el espesor de los sedimentos justamente a los distintos lugares, y relaciones de espesor del sedimento y la corrección isostática asociada a ese espesor. Y aquí utilizan en el paper 3 modelos, 2 que ajustan bastante bien los datos, y uno en particular que lo ajusta bien hasta los 80 millones de años aproximadamente. Y con eso generan estas grillas de acá, en las que se ven la diferencia entre lo que se espera según el modelo versus lo que se observa en realidad según el mapa de sedimentación y las correcciones que se hicieron. Y para los dos primeros modelos, los que se ajustaban bien, se obtienen grillas prácticamente iguales, con diferencias que habría que empezar a buscarlas así como a detalles. Y para la otra grilla sí ya se notan más diferencias en comparación con las otras dos. Y eso, o sea, estas grillas después se utilizan en el paper para discutir junto con los datos de acreción, del junto con los porcentajes de acreción, y otros datos geofísicos, como por ejemplo tomografía sísmica también que se consideran, para discutir alguna relación que pueda existir entre estas dos cosas, y por ejemplo la estructura en el manto o los movimientos de las placas, tanto relativos como absolutos. Y bueno, básicamente eso sería como lo que se discutió en el paper, y los autores concluyen que las diferentes grillas que presentan, combinadas con modelos de movimiento relativo y absoluto a nivel global, u otros modelos en los casos del ejemplo que mostré, y otros datos geofísicos, tienen un amplio rango de aplicaciones, se pueden usar para múltiples cosas y permiten concluir diferentes cosas también, dependiendo de para qué se utilice. El Océano Pacífico, y es importante indicar también que las grillas utilizadas para el Océano Pacífico siguen representando un modelo más simplificado en la distribución de edades, debido a que el gran dinamismo que tiene esta zona en cuanto a sus dorsales se, se redistribuyen eh, más rápidamente que en el resto del planeta, según lo que entendí que explicaban los autores. Y basado en esto mismo,
eh, y el gran espaciamiento que hay entre las isocronas que se utilizaron en este lugar y las incertidumbres asociadas que todavía quedan, sobre todo porque sigue siendo un modelo simplificado, la distribución de edades en la región del Pacífico sigue siendo un trabajo en progreso para poder construir unas isócronas más ad hoc que representen mejor lo que se observa. Y a futuro, en versiones futuras, esperan incluir revisiones de las isócronas que ahora incluyeron para el Océano Índico Central. Y eso. Eso vendría siendo mi resumen de lo que fue este paper de 20 hojas. Ya. Y mi primera pregunta es, ¿cómo estimaron las tasas de expansión? ¿Qué cosa, profe? ¿Me lo podría repetir? ¿Cómo estimaron las tasas de expansión? Tasas de expansión. Creo, estoy casi segura de haberlo leído, pero en este momento no me acuerdo, al menos por lo que sí recuerdo de la parte de la metodología, lo que se habla era eh, básicamente los datos que utilizaron y después ya cuando pasan a como qué cosas hicieron, realizan cálculos eh, considerando los errores, considerando filtros incluso para suavizar y para qué se usan, pero no recuerdo exactamente si haber leído cómo llegaron a las grillas de expansión más allá de cómo, qué era lo que buscaban hacer con las grillas. Mm. ¿Y puedes explicar qué son las tasas de asimetría? Las tasas de asimetría, sí, en realidad pasé como un poquito rápido. Las tasas de asimetría, básicamente el material está saliendo de la dorsal, pero a lo que apuntan con las tasas de asimetría es como cuantificar eh, cómo se distribuye este material al momento de salir del centro de expansión, si se distribuye de forma pareja hacia ambos lados del centro de expansión o bien por algún motivo uno de estos dos lados del centro de expansión queda más cargado con material que otro, por decirlo de algún modo. ¿Y Ah, eso es frecuente acá no dicen esa asimetría? en cuanto a Generalmente frecuencia, es, no hablaban gener- mucho de frecuencia. Lo que se tenía eran estos datos de acá que los colores más verdes es que están más o menos parejos y no son tan asimétricos. Y donde están los tonos más rojos y más azules es que sí hay asimetría, está más cargado hacia un lado o hacia el otro. Pero en cuanto a frecuencia, de qué tan común sea, solamente lo que indican acá con el resultado de la grilla. ya, es una cosa geométrica, ¿no? Sí, De la configuración de las placas. Eh, ¿Puedes explicar un poco eso la profundidad del residual del piso oceánico? la profundidad residual. Este de acá, esa grilla, ¿cierto? Eh, Creo que o sea, tú mostraste una gráfica de Ah, un residuo, sí, esa. sí. Estas son las grillas que se generaron a partir de estos modelos, que los autores lo muestran como otra cosa más que se puede generar a partir de los datos obtenidos de las grillas, en el que básicamente toman diferentes modelos de curvas desarrollados por otras personas, eh, en el que se relaciona la edad de la corteza
con la profundidad a la que se encuentra. Y eso debiese dar una profundidad asociada dependiendo del modelo que se siga. Si seguimos el TBL, por ejemplo, según lo que se observa, que son estas barritas y estos círculos que están acá, hasta los 80 millones de años estaríamos más o menos bien, después ya no estamos representando bien los datos, eh, pero nos serviría como para asociar una edad con una profundidad a la que se encontraría el basamento oceánico. Y además de eso, y es con lo que lo contrastan, es con los espesores sedimentarios que además habría que agregarle a esta profundidad de basamento, porque no es la pura corteza, sino que hay sedimentos por encima. Entonces, según lo que dicen los mapas estos de sedimentos de Divins, que fue lo que usaron para construir estas grillas de acá, y utilizando relaciones de espesor entre el sedimento y la corrección isostática que debería realizarse, que fueron descritas por otro autor, no me acuerdo qué año. Básicamente lo que hacen con esto es sacar la diferencia entre lo que debiera dar con uno y menos lo que debiera dar con el otro. Es como, En el fondo, la diferencia en batimetría de lo que debiese dar el modelo con respecto a lo real. claro. O sea, los modelos están malos después de los 80 millones de años. O sea, el TBL es un modelo que de hecho fue desarrollado por el mismo autor que desarrolló este de acá, con un año de diferencia. Ya. Pero depende del modelo que se use. Aquí en el paper en particular utilizaron 3 modelos distintos, pero probablemente deben existir muchos más. Esos círculos ¿cuál es la batimetría acá? Por lo que entendí cuando leí esto, lo observado eran los círculos justamente, y Ya. lo observado vendría siendo el dato y las barras de error, y la línea más oscura esta que baja es el modelo desarrollado por Crosby en el Ah, y 2006. entonces, esos dos modelos esos Esta dos otra modelos, línea más delgada es también desarrollada por Crosby, pero en el 2007. Y esta otra línea que también va por allá, más o menos modelando los datos, es otro modelo de placa desarrollado por Stein y Stein en el 92. Son 3 ya, modelos distintos. y dos son buenos y el TBL es malo, según lo Claro, hay que... dos que ajustan mejor todo lo que observan, por lo menos en el gráfico, que el otro. Y los dos que ajustan mejor no presentan grandes diferencias en las grillas que generan después, a diferencia del otro que ajusta solamente hasta los 80 millones de años bien, que ahí ya se diferencia más de los otros dos. Pero básicamente lo usan después para discutir otras cosas, para ver si llegan, para discutir relaciones entre estos datos con la asimetría, con la estructura del manto, o incluso con las velocidades relativas o absolutas con que se mueven las placas. Lo usan después para seguir discutiendo otros temas, en el fondo. Ya. Pregunta de ustedes. Quería preguntarte si podías desarrollar un poco más las diferencias de los modelos, de por qué se hizo necesaria esta mejora de hacer un modelo más moderno. Eh, con respecto a las grillas del 97. Sí, con grilla más antigua, con las distintas grillas que hay. Ah, claro. Las grillas que fueron desarrolladas y
publicadas en el 97, es, las grillas que fueron publicadas y desarrolladas en el 97 tenían muchos gaps en cuanto a información. Habían sectores que no estaban bien mapeados, entonces esas eran sus principales fallas, que tenían espacios ahí que no se tenía información al respecto. Y que con estos nuevos datos, que ya mejor mapeado, mejor mapeado el fondo marino, sobre todo en estos lugares donde no estaba bien mapeado, permitió mejorar y completar esos espacios que quedaban sin datos de las grillas. Y como tenemos una grilla nueva de edades, tenemos que hacer otra grilla también de la incertidumbre asociada a esas edades. Y las otras dos grillas son grillas que no existían antes y que fueron agregadas en esta nueva versión de las grillas de los modelos. Y respecto a esas otras grillas que, bueno, que tienen gaps, ¿se hablan de cómo se comportaban los parámetros de estudio? O sea, bueno, toda la información que mostraste. No, en el paper solamente se hace como alusión a lo que había antes y que tenían fallas en ese sentido, pero que sí eran ampliamente utilizadas en muchas otras cosas, pero claro que presentaba muchos gaps de información. En particular para esas zonas que se nombran acá, varias cuencas de Trasarco y esta zona en específico del Pacífico y el Océano Índico. Pero así como una comparación directa entre las grillas del 97 y las del 2008 no hay en el paper. Ya. Eso, pregunta de los alumnos. No llegó La siguiente persona que tiene que presentar, no la veo conectada. un uno nomás. Eh, bueno, lo dejamos hasta aquí nomás entonces.